Bueno, ya empezamos con los accidentes desde temprano. Bueno, ahí vamos. Hoy quería mandarles un video porque la mayoría de ustedes no me conocen, excepto algunos que están recursando la materia. Y así que quería que haya esta instancia de que me escuchen y reciban alguna explicación lo menos mediada posible que podamos en esta circunstancia. La idea es que en el futuro, en las próximas clases, hasta que volvamos a las presenciales, hagamos algún encuentro virtual, Zoom, Google Meet. Por ahora no los quiero atosigar, como les dije en los mails de la otra vez. Por ahora lo que les voy a pedir es que asistan a clase del modo en que las estamos haciendo hoy. Pero esta posibilidad de que me escuchen y después que yo los pueda escuchar a ustedes y que más allá de las distancias nos podamos conocer un poco, me parece importante. Así que hoy, y además este tema me parece un poco complicado para simplemente tirarles un bodoque de bibliografía, así que quería darles alguna explicación yo. ¿De qué se trata esto? Yo acá les puse el nombre del autor, Liz Chetty, autora, antropóloga argentina. Es la bibliografía que usamos en las clases presenciales. En esta nueva modalidad virtual yo les di otras cosas más breves sobre evolución, pero les voy a dar el link del material digitalizado de Liz Chetty para que lo tengan en cuenta para el final, porque como yo les dije, la idea es que en el final sí puedan explayarse sobre conceptos y bibliografía. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber de esto? Lo que nosotros llamamos la clasificación taxonómica, es decir, cómo llegamos a ser lo que somos. ¿Qué somos? Pertenecemos al orden primate, al suborden antropoide, a la superfamilia Hominidea, al género Homo y a la especie Sapiens sapiens. Eso es lo que hoy somos nosotros, toda la humanidad. Pero esta clasificación se fue armando producto de esta evolución que voy a intentar presentarles hoy aquí. Ahora voy a hacer foco en el pizarrón, que es lo importante. Si no me ven a mí, no pasa nada. Bueno, entonces la idea es ver cómo llegamos a esta clasificación, ¿sí? Es el proceso que nosotros conocemos como de especiación, es decir, cómo fuimos llegando a ser esta especie, que es lo que nos da particularidad. En todo esto vamos compartiendo con con otros individuos, ¿sí? En la familia primate somos un montón, perdón, en el orden primate somos un montón. A medida que vamos avanzando, suborden, superfamilia, género, tenemos otros individuos que existieron en un momento previo de la evolución y que hoy ya no, ¿sí? Pero aquí, ¿sí? Compartimos la raíz con otros que después nos fuimos dividiendo, ¿sí? Entonces, por eso a este proceso lo llamamos un proceso de especiación, que como yo les decía en algunos textos que escribí, en algunas respuestas que les di, explicamos ese proceso por el proceso de selección natural, ¿sí? Selección natural, a mí lo que me interesa es complejizar la idea que tenemos instalada en la cabeza, en el sentido común, que muchas veces el sentido común es el imaginario y tiene un montón de errores y malos entendidos o cosas que se supieron, se sabían en un momento previo de la ciencia y que el desarrollo científico, la investigación científica después fue corrigiendo, complejizando, ¿sí? Entonces, hay una idea sobre selección natural que es esta idea de la supervivencia del más fuerte, ¿sí? Y no necesariamente es exactamente eso, primero porque no hay decisión volitiva en la selección, o sea, no hay voluntad, no es me voy a quedar con estos incisivos porque es mejor, digamos, no hay voluntad en
la especie, ¿sí? En ese proceso. Y la selección natural se da por una combinación de cosas, ¿sí? Normalmente decimos que en este proceso se combina lo que llamamos microevolución con macroevolución, es decir, pequeñas mutaciones genéticas, ¿sí? Que parecen no producir grandes cambios, se combinan en este proceso con otras microevoluciones, con otros cambios, para dar lugar a la macroevolución, ¿sí? Es decir, aquellos cambios en este proceso que dieron lugar a grandes transformaciones fenotípicas, es decir, de cómo nos vemos, ¿sí? Y de cuestiones diferentes de nuestra evolución. Y algo muy importante alrededor de la cuestión de la selección natural es que tradicionalmente se creía que cambios físicos, primero genéticos y después, es decir, cambios bien micro, daban lugar a cambios macro, a cambios físicos, y que esos cambios físicos daban lugar a cambios socioculturales. Por ejemplo, se consideraba que el crecimiento de nuestra capacidad craneal, el llegar a tener entre 1500, 1600, 1800 centímetros cúbicos de capacidad craneal, había provocado que los seres humanos, al tener un cerebro más grande, pudieran tener la capacidad de la abstracción simbólica para el lenguaje. Y que entonces primero había crecido el cerebro, digamos, primero había habido mutaciones genéticas que habían hecho que crezca el cerebro, y después de que la capacidad craneal y por lo tanto el cerebro creciera, había habido cambios socioculturales. Hoy usamos el concepto de coevolución porque hoy sabemos que todos esos cambios fueron juntos, ¿sí? Y que muy probablemente haya sido el desarrollo del poder de abstracción simbólica y por lo tanto del lenguaje, lo que haya habilitado más tarde todavía una evolución mayor en la capacidad craneal y en que el cerebro se volviera un órgano más eficiente y más complejo, ¿sí? Entonces, todos los ámbitos de nuestra existencia, como seres vivos, van juntos para explicar para explicar la evolución. Pongo un ejemplo con la nutrición, ¿sí? Se consideraba que el hecho de que el hombre pudo, cuando digo hombre me refiero al género humano, por supuesto, pudo consumir más proteínas al descubrir el fuego y poder cocinar la carne y por lo tanto poder consumir más carne y poder digerirla mejor. Eso le hizo absorber más proteínas. Ustedes saben que las proteínas solo las podemos incorporar desde el exterior, nuestro cuerpo no las fabrica, digamos, no las produce, y que eso había producido el aumento craneal. Hoy sabemos que todas esas cosas fueron juntas. ¿Por qué? Porque sin que el cerebro se hubiera complejizado como órgano, el hombre no hubiera descubierto cómo generar fuego cuando quisiera, voluntariamente, y cómo usarlo, ¿sí? Y complejizar lo que consumía. Por lo tanto, insisto, pensamos la evolución como un proceso muy complejo que combina lo biológico, lo genético, lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural, lo mental, todo junto, ¿sí? Eso es lo que le da todavía más complejidad. Como verán en este dibujo, es un proceso complejo, ¿sí? Y el hecho de que todos estos planos se combinen le da todavía más complejidad.
Entonces, voy a hacer foco en el arbolito. Otra cosa que me interesaba de Lischetti y de este dibujo del árbol, necesito un directora de cámara para estas cosas, o por lo menos alguien que me ayude, no sé, es esta idea de árbol, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando en la clase de diagnóstico trabajamos el artículo que proponía pensar la evolución no como ese típico dibujo de el caminito que va de Lucy, del antropoide, a el Homo sapiens sapiens, así erguido, tal como somos hoy ahora, como una línea, proponía no dibujar, no pensar la evolución, eso como un proceso lineal, sino como esto, como un árbol con muchas ramificaciones. Eso interesa en muchos sentidos. Primero, en un sentido cultural y hasta político, si se quiere. Todas las teorías creacionistas, no solo la judeocristiana, proponían un génesis, ¿sí? Todas las religiones estaban vinculadas con alguna... las religiones vienen a responder preguntas que históricamente los seres humanos no podían responder. La vida y la muerte, para empezar, digamos, como cosa básica. Y por lo tanto, al querer responder esas cosas, todas intentaron dar una respuesta a el origen de la vida, ¿sí? Y todas ofrecieron respuestas alrededor de la teoría creacionista. Todas. La judeocristiana, con el Génesis y los 7 días en el que Dios creó al mundo, y todas las demás. El Popol Vuh indicaba que los dioses habían hecho diferentes pruebas hasta que finalmente hicieron un hombre de maíz, ¿sí? Bueno, todas las teorías creacionistas, por un lado decían que por supuesto había actuado una entidad sobrenatural, un dios o muchos, y que todo lo había creado esa entidad, con lo cual nos emparentaba con la naturaleza, porque todos veníamos del mismo origen, pero todas las religiones y las teorías creacionistas que habían explicado el origen de la vida ponían a los seres humanos en un estadio superior, ¿no? Los dioses que le insuflaron ese soplo de vida al hombre que al resto de los seres vivos no, y le dio la capacidad de sentir, pensar, hablar. O en el caso de la tradición judeocristiana, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y por supuesto a la mujer, no tanto, después de una costilla, en caso de subalternidad. Pero todas esas explicaciones ponían al género humano un poco por encima del resto de la naturaleza. Y al mismo tiempo, esa idea, eso sería, digamos, una mirada tradicional, ¿no? El hombre por encima del resto. Y el siglo XIX le incorpora a esas ideas tradicionales esta cosa de progreso, ¿no? De evolución lineal, que no solo explicaba la evolución del ser humano, sino que también explicaba la evolución de las sociedades y de las culturas desde la barbarie, desde el mundo primitivo, a la civilización. Todo eso después se puso en cuestión, ¿no? En el siglo XX, con el desarrollo de la antropología, y después, a medida que muchas ciencias fueron evolucionando y progresando, pusieron en cuestión esa idea de desarrollo único y lineal. Y en ese sentido, esta idea de árbol ayuda a complejizar un poco eso. Por ejemplo, la idea del eslabón perdido o de Neandertal, del hombre, del Homo neanderthalensis, del hombre de Neandertal, como algo que no tenía explicación, como una desviación en ese camino. Hoy
a esos hallazgos en Europa se le encuentra otra explicación, se lo puede explicar de otra manera porque se sabe mucho más de su genética, de su biología, de un montón de cuestiones que ayuda a explicar eso que antes era el eslabón perdido y que como tal no tenía explicación y no se sabía qué. ¿Sí? ¿Por qué era el eslabón perdido? Porque cuando vos lo pensás todo como un único camino evolutivo, algo que se sale de ese único camino no tiene mucha razón de ser ni explicación. En cambio, cuando vos lo pensás de este modo, se enriquece más la explicación. Y esta explicación también contribuye a repensar esa idea del hombre como ser supremo de la naturaleza, que tiene mucho que ver con lo que hoy pensamos sobre el hombre en la naturaleza. ¿Sí? El desarrollo inicial del capitalismo obedecía a esta idea de que el hombre era dueño y señor del mundo y que por lo tanto podía hacer lo que quisiera, ¿sí? En pos de ese desarrollo, de ese progreso, podía consumir todo lo que quisiera, producir todo lo que quisiera, deforestar todo lo que quisiera. Y hoy todas esas cosas están puestas en debate, porque esa acción del hombre como dueño y señor, como ser superior, ha tenido consecuencias bastante nefastas, no solo para la naturaleza, sino para el propio género humano. Entonces, pensarse así, dentro del orden natural, como parte de ese orden natural y de ese sistema, que sin uno no está el otro, me parece que también contribuye a repensar el lugar que los seres humanos ocupamos en el mundo y en la naturaleza, y a pensarnos más como parte de eso y no tanto como amos y señores. Y sobre todo para pensar mucho mejor la relación entre una cosa y la otra, ¿no? Durante todo el siglo XX, ya durante el siglo XIX, pero especialmente durante todo el siglo XX, había esta cosa de, bueno, no importa cuánto yo consuma, no importa qué basura yo produzca, no importa cómo yo tire mis residuos, no importa lo que yo coma, ¿sí? Porque al ser seres superiores, un poco somos los dueños del mundo y no tiene mayores consecuencias. Hoy sabemos que todo eso no es así. Y este tipo de sistema de pensamiento contribuye más a esta idea. ¿Sí? Entonces vamos a ir ahí, a los 70 millones de años, en donde aparece un ser que va a ser fundamental para nuestra especie. Dudo y me río un poco porque ese ser algunos lo comparan con pequeños murciélagos y bueno, justo estamos en un momento donde por ahí no conviene tanto hablar de ese tipo de... Pero por ahí son más fundamentales en nuestra evolución de lo que creíamos. 70 millones de años, ¿sí? Surgen, pensándonos de vuelta en relación a la naturaleza, lo que también es fundamental para nuestra vida y que tampoco lo pensamos de ese modo, surgen las plantas con flores, ¿sí? Y que las plantas hayan en su propia evolución haya aparecido esos órganos reproductivos en lugar de las esporas y como venían reproduciéndose antes los helechos y otro tipo de vegetación, va a ser fundamental para nuestra especie. ¿Por qué? Porque estos pequeños mamíferos que yo les decía, que algunos los comparan con pequeños murciélagos, porque son pequeños mamíferos voladores y con hábitos nocturnos, ¿sí? Son insectívoros por lo que consumen y porque vuelan, pero son mamíferos y, como les decía, tienen hábitos nocturnos y consumen flores. Polinizan, ¿sí? Se alimentan de las flores. Entonces, allí parece que encontramos la raíz de nuestra evolución. Esperemos que no sea en murciélagos de Oriente donde encontremos el fin de nuestra evolución, pero bueno.
Entonces de estos mamíferos empieza un proceso evolutivo que está muy acompañado por el clima de ese momento, por el hecho de que la mayor parte de la vegetación que encontramos en la época son árboles y que estos seres tienen estrategias arboríferas, es decir, de andar por arriba de los árboles y de que eso los proteja de algunos depredadores y les ofrezca determinado tipo de alimento. ¿Sí? Eso va a ser muy importante, esta idea de que bajamos de los árboles arranca un poco de ahí. ¿Sí? Así que ahí va a haber 10 millones, esto también es medio impresionante y es importante tener conciencia de eso, de que no hablamos de un rato, ¿no? Cuando presentamos esa línea evolutiva del dibujito tradicional, parecen como procesos muy cortos y no lo son en absoluto, ¿sí? No solo no lo son en absoluto, sino que es un proceso que continúa. Entonces, en los 60 millones de años tenemos una primera ramificación, una primera división, ¿sí? Entre los prosimios y los antropoides. Los antropoides empiezan a especializarse, ¿sí? Sobre todo en el lugar en el que ocupan, ya empiezan a estar un poco más abajo que acá, que estaban en los árboles, ya empiezan a ocupar las partes medias y bajas de selvas, bosques, ¿sí? Mientras que los prosimios achican su talla y empiezan a tener los saltos como forma de locomoción, ¿sí? La siguiente división la vamos a tener en los 40 millones de años. Fíjense que acá hay entre el inicio, entre la raíz y la primera división, hay 10 millones de años y acá hay 20. ¿Sí? Insisto, procesos largos. Acá tenemos una primera división entre los catarrinos y los platarrinos, del que va a surgir pequeños monos, el mono araña, el mono tití. Y de los catarrinos van a empezar a surgir los antropoides, ¿sí? Fíjense que ya ahí estamos en nuestro suborden antropoide, ¿sí? Bien. Entre los 30 y los 20 millones de años tenemos una nueva división. Acá me quedaron cosas por escribir. Era babuinos que tenía que escribir. Sí, que es una de las superfamilias que se empieza a dividir de la nuestra, ¿sí? En donde ya empezamos a hablar de Aegyptopithecus, ¿sí? Después vamos a hablar, ¿sí?, de los Australopithecus, pero esta es una primera división. Y acá nos empieza a interesar mucho el ambiente, el clima, ¿sí? Acá nos vamos a quedar en África siempre, ¿sí? Estos se van más para otros lugares, ¿sí? Fíjense que de esta primera división de superfamilia aparecen los macacos, babuinos, que son animales que encontramos en diferentes lugares del mundo, ¿sí? Pero como les decía, en esta división de los 20 millones de años, entre el grupo de los Ilobadepongidae y los Hominidae, empiezan a interesarnos muchas cosas más particulares porque empieza mucho a haber cambios más significativos, ¿sí? Yo les decía, nos interesa el medio porque en las zonas que yo voy a mencionar ahora va a haber un aumento de temperatura, un aumento del clima más seco, o sea, una baja de humedad, y eso va a permitir que empecemos a hablar de estaciones del año, ¿sí?, más o menos como las conocemos ahora,
no necesariamente como las conocemos ahora, pero sí una estación húmeda, una estación seca, una estación más calurosa y una estación más fría. ¿Sí? Bueno, entonces en esta división yo les decía que en una de las ramificaciones tenemos los antropomorfos, o sea, los simios antropomorfos asiáticos y los africanos, ¿sí? De los cuales seguramente ustedes conocen al orangután. ¿Sí? Bueno, nuestro origen sería el mismo y aquí nos empezamos a dividir y aparecen ellos. Entonces, acá tenemos un ser, un espécimen que es muy importante. El que conocemos como procónsul, hallado en Kenia y también en el Fayum, ¿sí? En África siempre, que es el que empieza a entrar en esta familia, ¿sí? En la hominoidea, ¿sí? Que ya empieza a tener, todavía no es bípedo, ¿sí? Pero ya empieza a tener más familiaridad con los rasgos nuestros. Y acá se produce, hablando de lo de microevolución y macroevolución, acá se produce una microevolución que genera grandes cambios. Una ramificación en donde una parte de estos seres vivos se va a quedar con 48 cromosomas y otra parte con 46. Y eso va a ser bastante fundamental para el resto de nuestra evolución. En el Mioceno se produce la última división en donde aparece el género Homo, o sea que acá ya empezamos a hablar de homínidos, ¿sí? Y por el otro lado yo puse como ejemplo los chimpancés, ¿sí? Saben que los chimpancés de todo el orden primate, que es lo que estamos viendo, es el más cercano a nosotros. Se considera que la mayor diferencia que hay entre ellos y nosotros es en nuestro órgano más importante, la membrana que cubre nuestro cerebro, que como tiene muchos ondulaciones, es muy extensa, y cuando la extendemos tiene varios metros, y es esa extensión en esa membrana un poco menor la que aparentemente marca las grandes diferencias entre unos y otros, pero es una diferencia de un 1% en la extensión de ese órgano. Y después tenemos los últimos 4 millones de años en donde lo que se empieza a dar es esto. El caminito que va de Lucy, ¿sí? De aquella primer individuo del género antropoide, hasta el Homo sapiens sapiens. Entonces, en el orden primate, que es el que se empieza a manifestar acá, ¿sí? En los 70 millones de años, en el que empieza a tener su evolución, tenemos una serie de características que las compartimos todos, o sea, todos los que pertenecemos al orden primate, todos estos animalitos y todos los que fueron parte de esta evolución y los que estamos aquí, compartimos esto, ¿sí? ¿Qué cosas? La pentadactilia, los 5 dedos con el pulgar prensil, el pulgar que puede ponerse así, que no está acá, ¿sí? Sino que puede ponerse así, que eso obviamente va a permitir un montón de cuestiones. La visión estereoscópica, ¿sí? Los ojos en el frente del cráneo, esto que no podemos mirar al costado, sino giramos la cabeza. La columna vertebral flexible, no tanto con la edad especialmente. Y tengo acá mi machete para no olvidarme de nada. Bueno, pero básicamente ya empieza la cuestión de la evolución en la mayor capacidad craneal comparado con las versiones previas, ¿sí? Y cambios digestivos.
¿sí? Que le van a permitir empezar a ser seres omnívoros. Bien, entonces en los últimos 4 millones de años, en esta parte final del arbolito, es donde tenemos todos los Australopithecus, los antropoides, ¿sí? Que yo les decía, Lucy es la primera, Afarensis, ¿sí? Hasta llegar al Boisei, ¿sí? Al Robustus. En realidad el Boisei es un individuo con algunas características especiales, encontrado en una zona especial, pero es parte del Robustus, ¿sí? Del grupo de Robustus. Afarensis, Africanus y Robustus son los grandes 3 grupos de individuos de Australopithecus. Y después ya tenemos género Homo, ¿sí? Habilis, Erectus, Sapiens, ¿sí? Atención con lo de Habilis y Erectus, ¿sí? Llamamos Erectus al segundo de este orden evolutivo, pero ya los Australopithecus, o sea, ya Lucy es bípeda. Lo que pasa que no tienen el bipedismo como medio de locomoción único, ¿sí? Combinan el bipedismo con la marcha sobre nudillos, ¿sí? Pero el habilis ya es completamente bípedo, ¿sí? El erectus le dan ese nombre porque tiene que ver con el momento en el que lo descubrieron y eso, y lo creen como el primer bípedo, pero el bipedismo es previo, ¿sí? Bueno, entonces, no me quiero olvidar nada, pero muchas cosas ya se los dije, esto de que, de que por supuesto pensamos la evolución como un sistema, como coevolución complejo, esto de que hay mutaciones al azar, ¿sí? No es volitivo, ¿sí? De que así funciona las variables de la mutación de la selección natural, ¿sí? Y como les decía yo recién, que combinamos el plano del comportamiento, ¿sí? Con lo genético y lo biológico, ¿sí? De hecho, hablamos de algunas cuestiones como el no tener una conducta estereotipada, es decir, el no responder siempre de la misma forma a las mismas cosas, la vida sexual no limitada a fines reproductivos, también eso es fundamental para cómo se organizó la sociedad, los primeros grupos de Homo y cómo eso implicó después cambios en la evolución. Y algo muy importante, la conducta de compartir comida también va en el mismo sentido, esto de cómo nos afectó a nuestra evolución la vida en sociedad. Y algo que yo ya les había mencionado cuando leímos el artículo que pone en discusión la ausencia, el antropocentrismo de la teoría de la evolución, esto de que todo es alrededor del hombre, la cuestión de cuánto influye en nuestra evolución genética, biológica y de todo tipo el hecho de que especialmente el bipedismo va a contribuir a una serie de cambios en nuestra pelvis y en nuestros órganos que va a hacer que el proceso de gestación sea menor y por lo tanto que tengamos crías inmaduras, ¿sí? Que necesitan sí o sí estar con su madre en los primeros meses. Bueno, esa idea de inmadurez se fue complejizando. Hay algunos que necesitan estar con sus madres como 25 o 30 años, lo podemos poner en debate, pero en términos de la naturaleza, el hecho de la lactancia y de la inmadurez, esto de que tengamos crías, vamos a decirle niños, porque crías nos acerca a la naturaleza, pero a muchos les da impresión, niños, niñas que no pueden caminar, que inclusive no pueden ver bien de recién nacidos, que no pueden comer por sus propios medios, ¿sí?
Todo eso contribuyó a robustecer la vida en sociedad, ¿sí? La necesidad de que la crianza sea en conjunto, y eso pone en discusión el concepto de la división sexual del trabajo que se usaba desde Darwin, esta idea de que el hombre cazaba y la mujer criaba. ¿Por qué? Porque está esta idea de que la crianza fue más colectiva que individual, o sea, que solo a cargo de la madre y la que daba de mamar. Y porque además lo que sabemos es que el género humano fue durante más tiempo carroñero que cazador, ¿sí? Y en la carroña no hay distinción de fuerza necesaria. Entonces, lo que se cree es que el hecho de tener crías inmaduras hacía que fuera necesario que la vida colectiva, la convivencia en un grupo, y que ahí no había tanto división sexual, sino división del trabajo en general. ¿Sí? Bueno, creo que no voy a poder seguir filmando mucho más, así que en próximas emisiones seguimos con este tema.